Queridos amigos de la Cátedra Libre de Historia Local, profesor Rafael Dun, hoy continuamos con nuestro programa de personajes con historia. En esta temporada que estamos rindiendo homenaje a Cantaura, a Chamariapa Cantaura, en los 283 años de su fundación. Y hoy, como ya ustedes ven, pues vamos a conversar con mi estimado amigo y colega Hildebrando Figueroa. Un saludo, Hildebrando. Bueno, muy buenos días pues a los amigos pues de aquí de Cantaura y de los pueblos circunvecinos, y muy especialmente a mi pueblo querido, mi pueblo de Cumaná. Como todos saben, pues yo soy oriundo de allá y vine a estas tierras chamariaperas allá en el año 1980, en octubre exactamente. Vine de por esas tierras de allá de... ¿Ya vas a cumplir años entonces de haber venido para acá? Por supuesto, en octubre estaré cumpliendo ya exactamente 43 años de estadía aquí en este pueblo maravilloso, este pueblo hermoso que es como Cantaura. Quien viene a Cantaura se queda en Cantaura. Bueno, y que lo diga yo, claro. Yo vine a Cantaura, Hildebrando, porque tú y yo nos conocemos desde los primeros días que yo tengo aquí en Cantaura. Sí. Yo vine aquí a hacer un trabajo de 11 días y tengo 25 años aquí. Así es. Sí, mira, Hildebrando, ok, tú naciste en Cumaná, estudiaste en Cumaná, pero eres egresado del Pedagógico de Maturín. ¿Cómo llegaste para Maturín? No, yo estudié fue en la UPEL. En la UPEL. En la UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, eso fue en Barcelona. En Barcelona. Sí, yo estudié en Cumaná, en la escuela técnica, aquello que se llama bachillerato deportivo, profesor. Ah, sí, me acuerdo mucho. Yo me acuerdo que bachillerato deportivo, y estudiando en la técnica, bachillerato deportivo, porque yo realmente quería ser entrenador de voleibol, quería estudiar en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Ajá. Y casualmente, cuando yo estudiaba tercer año, eliminan la ENED, la famosa ENED, Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Creada por el IND. Así es, exactamente, la Escuela de Entrenadores. Y caramba, entonces yo quedé, caramba, no voy a poder porque eliminaron la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Y ese mismo año, cuando yo estoy en tercer año, allá en el Liceo Ramos Sucre de Cumaná, aperturan en la escuela técnica el famoso bachillerato deportivo o técnico deportivo. Uh-huh. Yo ingreso allí a estudiar allí, y después de estudiar 2 años, el cuarto y el quinto año, dicen que no, la parte de deporte no era una carrera técnica como tal, y que debíamos ir para la escuela normal para ser egresados como maestros deportivos. Bueno, resulta que me tuve que ir para la normal y allá me graduó yo de maestro. ¿En el mismo Cumaná? En el mismo Cumaná, de maestro en la escuela normal Pedro Arnal de Cumaná. Me graduó de maestro de educación física en la especialidad de voleibol y baloncesto. Bueno, me gradué de maestro, tal, y dije algún día, bueno, voy a estudiar, porque realmente allá en Cumaná no había un pedagógico, estaba el pedagógico de Maturín, era en la zona oriental, pensaba estudiar allá, pero bueno, en el año 79, que es que me graduó, me dicen que hay una oferta de trabajo para acá, una tía política, vengo y traigo los papeles, y me sale el trabajo para Cantaura, para el año 80, inmediatamente, me gradué en el 79 y en el 80 ya estaba trabajando. Y la opción que había allá en la zona educativa era para Cantaura. Me vine como maestro y después estudié en la UPEL, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, saqué el TCU y después culminé mi carrera como profesor de educación. Qué bueno. ¿Y en dónde llegaste a trabajar aquí? ¿Dónde comenzaste a trabajar? Exactamente, comencé a trabajar el 1 de octubre de 1980 en la escuela J.M. Porras Alfaro. Para ese entonces, la directora era mi querida y recordada, pues, profesora, licenciada Josefina de Villar. ¿Pero ya estaba allí donde está ahorita? Sí, estaba ya la Porras Alfaro, tenía como 2 años, que la vi en el año 78, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el último año de Carlos Andrés Pérez, el año 78, esa escuela Porras Alfaro, según yo estuve indagando, ese gusanito de la historia que tiene usted, que tenemos nosotros, que eso... Empezamos a indagar qué pasaba, que esa escuela, habían dicho que esa escuela era para el José Ramón Camejo. Para el Liceo José Ramón Camejo. Iba a ser la sede de los José Ramón Camejo, esa escuela de la Porras Alfaro. Y resulta que la Porras Alfaro no tenía escuela, no tenía sede.
estaba trabajando en ese entonces en un local que está cerca de allí, de la Plaza Pedro María Freite, exactamente en toda la esquina ahí donde vivía la difunta amiga, ¿cómo se llama la profesora Freite? Ella murió, chicos, ¿cómo se llama? La profesora, la mamá de Manuelito Freite, ¿cómo es que se llama? Ah, sí, ya recuerdo quién es. La profesora, bueno. Y ahí estaba la porra. En una esquina allí. En una esquina estaba allí funcionando. Y para eso, para el año 78, toman la escuela Porra Alfaro, por asalto, diría. Oí que fue que la directora, como no tenían local, dijeron, bueno, vamos a agarrar esto porque nos toca a nosotros por derecho, diríamos, ¿no? Porque la porra fue fundada en el año 59, en octubre del 59, por cierto. Y toman esa escuela y de ahí empieza a funcionar del año 78, empieza a funcionar la escuela Porra Alfaro. Yo vengo el 80, 2 años después, y empiezo a trabajar toda mi vida ahí. Trabajé 29 años en esa escuela. Bueno, ahí te conocí yo a ti y mucho vamos a hablar de eso, porque ustedes se convirtieron en unas fieras aquí en los juegos estudiantiles. Ahora, voy a aprovechar esta oportunidad, Hildebrando, para tú que eres una persona que eres un gran conocedor de la historia de Cantaora. Yo he oído a algunas personas conversar que la escuela que estuvo en ese lugar donde tú dices, allí cerca de la Plaza Pedro María Freites, llevaba otro nombre al principio. ¿Eso es cierto? No, yo creo que siempre fue la escuela, porque la escuela Porra Alfaro estaba por allá por la calle, creo que era por la calle Anzuate, estaba por ahí, primero nació cuando su fundación, y después fue trasladada ya como la escuela Porra Alfaro, que yo no, al respecto no tengo esa información. No tienes información de eso. Siempre oí que ahí se estableció la escuela Porra Alfaro, después de la primera sede que estaba, y después su tercera sede, que es la actual escuela Porra Alfaro. Qué bueno. Creo que no estaba otra escuela allí. Qué bueno. Mira, vamos entonces a entrar a la parte de tu ejercicio profesional. Tú como profesor de educación física, que tú y yo podemos hablar con absoluta tranquilidad de eso porque los dos estudiamos la misma carrera, trabajamos juntos. Desde que yo llegué aquí los encontré a ustedes, que fueron un gran apoyo para mí, tú y Ali, ¿verdad? El deporte estudiantil. ¿Por qué el deporte estudiantil era aquí en Cantaora, bueno, la gran fuerza de la actividad deportiva, producción de talentos, etcétera? ¿Por qué era así? Bueno, efectivamente, cuando yo llego en los años 80, según los comentarios, pues era la tradición oral, pues, que uno escuchaba, porque verdaderamente hace falta mucho documento al respecto, ¿no? Y lo que uno oía era que el Liceo Felipe Guevara Rojas era uno de los bastiones del deporte. Y allí salieron Humberto Figueroa, Hermógenes, ¿qué apellido era Hermógenes? Dios mío, bueno, Hermógenes, Pelao, los grandes voleibolistas, los hermanos Betancourt. Y ahí salieron los grandes deportistas en atletismo, en baloncesto. Era básicamente ese liceo, ¿cómo se llama? Felipe Guevara Rojas. Ahí también salió, estaba estudiando, creo que el profesor Ciso, José Santana Ciso, en especialidad de atletismo. Salieron muchos deportistas, el Negro Mendoza, en voleibol, que tuvieron rango nacional. Fueron a competencias nacionales. Y eso fue lo que yo no viví esa época dorada, diríamos, los años 70, la década de los años 70. Claro, no estabas por aquí. No estaba por aquí, pero eso fue lo que más o menos la tradición oral comentaban la gente, los dirigentes deportivos. El profesor Ali me informaba de que todos esos deportistas se habían desarrollado, básicamente era en esos famosos juegos escolares, ¿verdad? Por supuesto. De otros liceos también, por supuesto. Había muchos también de Anaco que estaban aquí. Por supuesto, de Santana, había otros que también estudiaban aquí. Bueno, en ese intercambio de estudios de las diferentes zonas. Quizás era por la fama del Liceo Felipe Guevara Rojas. Era Antonio Barreto Cira, también fue un gran voleibolista, salió también desde la cancha de Felipe Guevara Rojas.
En fin, pues Felipe Guevara Rojas es uno de los bastiones, de los artífices de la creación, de la formación de muchos deportistas de esa década de 70 que marcó a Cantaura como una de las potencias o uno de los centros pilotos de la formación deportiva de aquí de la zona centro del estado Anzoátegui. Ahora, pero es indiscutible que los liceos aprovechan el material que les llega desde las escuelas primarias, porque si no, pues las cosas serían más difíciles. Evidentemente, todo es un trabajo, digamos, sistemático, concatenado, pues desde la primaria, por supuesto, para llegar a un primer año con formación deportiva, con dotes deportivos, con talento deportivo, evidentemente que era trabajado desde las escuelas primarias, por supuesto. Y ese Liceo Felipe Guevara, sabemos, se alimentaba de muchas escuelas, la Escuela Guevara y Lira, que más o menos tiene su formación, más o menos, no, fue más antes que la formación del Liceo Felipe. Por supuesto, la Escuela Pedro María Freite se fueron alimentando, por supuesto, de esas escuelas, esos liceos. Eso es así, profesor. Siempre la educación física. Fíjese que yo cuando estudié en Cumaná, en la Escuela Juan Freite, yo aprendí allí en la Escuela Juan Freite, aprendí a jugar voleibol. Aprendí bastante voleibol, que cuando llegué al liceo ya era un consumado jugador de voleibol, y yo integré la selección del Estado Sucre en voleibol en los famosos Juegos CONEFIDE. Yo fui en los Juegos CONEFIDE año 76, que por cierto se realizaron en Barcelona. Yo decía, cuando quedé en la selección, el profesor Héctor Díaz, el famoso Salchicha, mi profesora de allá, cuando estudié en escuela técnica, yo le decía al profesor Salchicha, oye, profesor, ¿y dónde son los juegos? Me dijo, todavía no se ha confirmado que van a hacer los juegos. Y se confirmaron, fue en Barcelona. Yo pensaba que fuera para Zulia, para allá, para Occidente. Oriental, quiere ir para Mérida, por ahí. Quiere ir para Oriente, pues sí, para allá, para el extremo de allá. O en todo caso, para el centro, pues. Y resulta que fue en Barcelona. Pegadito prácticamente, sí. Sí, yo me acuerdo que jugamos en el Lumumba, nos concentramos en el Lumumba en ese año 76. Pero toda esa formación, como usted dice, de las escuelas primarias, evidentemente. Lugar a dudas, sí. Yo cuando estaba en la escuela Porras Alfaro, muchos de esos atletas del liceo que fueron, era de la escuela Porras Alfaro. Formé muchos atletas ahí. Sí, mira esto, yo recuerdo a Porras Alfaro que siempre tuvo juegos estudiantiles entre los primeros, ganaba muchas especialidades deportivas, pero cuando más me acuerdo fue de los Juegos Corecán, que si mal no recuerdo, durante 4 años consecutivos Porras Alfaro ganó los Juegos Corecán, pero ganaba en la parte deportiva. Sí, claro. Porque siempre nuestro hermoso rival o oponente, no debemos decir rival, el hermoso oponente era la Escuela Santa Joaquina de Vedruna. Sí, claro. Porque en la parte cultural, acuérdese usted que la parte de los Juegos Corecán era una simbiosis de cultura y deporte, y también educativo. Estaban los Juegos Craneación, era un poco un compendio de todas estas manifestaciones, de esta cultura, deporte, aspectos educativos, pero siempre Santa Joaquina en la parte cultural nos mataba. Nosotros ganábamos mucho deporte, pero resulta que cuando hacían la sumatoria de los deportes, siempre. Pero eso fue al principio, me recuerdo mucho, claro, hasta que ustedes se fueron a organizar. Pues eso tú sabes mucho, porque fuiste de los fundadores, claro, pues, de los Juegos Corecán. Por supuesto, profesor. Después vino una etapa que hicimos el énfasis en la parte cultural. Yo recuerdo que la profesora Judy, recuerdo mucho. Judy, que trabajaba en la Santa Joaquina, la misma reestructuración que sufrió la misma Santa Joaquina de Vedruna. Recuerde usted que eso era como un ente privado, ¿no? Ajá. Si se quiere, eclesiástico. Tenía mucho de la iglesia católica. Sí. Pero después, en una reestructuración que se hizo, muchos educadores que estaban ahí tuvieron que ser reemplazados en muchas escuelas públicas, ¿no? Y Judith nos cayó allá, y Judith se entregó más que todo a la parte cultural, porque era muy buena organizadora. Sí. ¿Dónde está Judith? Tengo entendido que está en Maturín, después del deceso, pues, el fallecimiento de su esposo, el profesor Pedro, un excelente educador. Creo que Pedro era profesor de matemática, creo que era egresado del pedagógico de Maturín. Bueno, y después del deceso del profesor Pedro, Judith, pues,
esposo de aquí con su hijita y se fue para su tierra en Maturín. Debe Que- estar en Maturín. Que yo recuerde, Judy dejó un récord aquí bastante difícil de igualar y más difícil de superar, porque fue 3 o 4 veces campeona general, vamos a decirlo así, de los Juegos Corecán con Santa Joaquina, y después fue 4 años inmediatamente Santa Joaquina pasa con el Porras Alfaro. Porras Alfaro le llegó allá la semilla que le faltaba. Sí. Bueno, ese exceso, pues, o esa baja de la participación está buena, ocurrió por precisamente eso, porque muchos de sus educadores fueron distribuidos y la parte fundamental, que era su profesorado, pues quedó desintegrado y muchos se han integrado a otra escuela, entonces se reforzaron con eso, con el talento de esos educadores. Sí. Gracias a Dios, Judy, que cayó de nosotros. Yo recuerdo que Judy me dijo, profesor, siga usted con su deporte. Usted en su deporte ahí, un general, y yo me voy a meter en la parte cultural. Efectivamente. Y también estaba con nosotros como directora para ese entonces, la profesora Roilena. Sí, también. Roilena es una gran organizadora, Sí, una artista, pues, sin lugar a dudas. de la organización. Y verdaderamente ese equipo, pues, recuerdo también que para nosotros fue a trabajar con nosotros Freddy Méndez, que en la parte de ajedrez nos ayudó mucho. Freddy Méndez, atención. Porque yo conozco la parte del ajedrez, pero no me considero un maestro, un experto, pues, en la área del ajedrez, pero sí conozco el ajedrez. Hoy tengo una avanzada, pues me considero un avanzado del ajedrez porque lo he estudiado a profundidad y tal, y como tal ahorita como parte del profesor que es el encargado de la selección de ajedrez, del equipo de ajedrez que va a participar en el Talari. Pero entonces, Freddy Méndez nos ayudó en la parte de ajedrez. Yo me enfoqué, por supuesto, porque yo cumplía dualidad, profesora, allá en la Porras. Yo preparaba cantantes, preparaba declamadores. Esa facultad, pues, de muchos cultores, marca la redundancia. Estaba ahorita. Ok, me decías que tú seguiste en Porras Alfaro con la parte deportiva. Bueno, por supuesto, tu especialidad, ¿no? Pero ustedes se convirtieron en un poder y lo digo porque lo viví, pues me lo contaron. Claro, por supuesto, sí. Yo, fíjese que ando en Corecán, y quiero referir esta anécdota porque es importante, porque mucha gente desconoce esta parte. Antes del Corecán, en el año 90, cuando Cantaora cumple precisamente los 250 años, la profesora Elba de Soto y un equipo, la profesora Roilena, recuerda, sí, se reunieron con la profesora Elba de Soto. Por cierto, la profesora Elba de Soto tiene una oficina aquí de la supervisión ¿cómo se llama? De educación. Ellos se reunieron aquí, los directores y tal, para hacer un festival cultural en honor, pues, a los 250 de Cantabria. Esto se llamó Festival Chamariapa, festival cultural de canto y todo. Cuando se hace ese festival, venían después luego el festival Canta Claro, que se realizó en Valle de la Paz. Sí. Y yo me monté allí. Lamentablemente, pues, o desafortunadamente, no teníamos en Las Porras un profesor de cultura. Y yo asumí ese rol de cultura. Primero porque me gustaba declamar, el poema, la poesía, qué sé yo. Y yo asumo el rol de conducir, pues, la parte cultural y preparé los cantantes y ¿cómo se llama? Y los declamadores para ese festival. Por cierto, el cantante y el declamador ganaron. Me acuerdo que la declamadora era la niña Yanoacelis Romero. Y el tema que pusimos fue María Toledo. Una forma de que conocieran que había un poema de Luis de Serrano, fue el compositor, me acuerdo todavía. Y quien me asesoró básicamente para esa parte de la declamación fue mi querido y estimado amigo profesor Delfín Rondón. Bueno. Yo fui allá, estuve hablando con él, me metí en el personaje
formé a la muchachita muy bien, y cuando hicimos el festival, Yanoceli ganó el festival, y ella fue con nosotros al Festival Canta Claro allá en Valle de la Paz. Yanoceli lamentablemente no clasificó porque había otros muchachos terribles, pues. Por eso que iban los 20 estados y los dos territorios. Bueno, imagínese usted. Año 90, ¿verdad? Pero el cantante que nosotros llevamos, que era en esa oportunidad, el cantante que llevamos era Alejandrito Galea. Ajá. Muy conocido Alejandrito Galea, que tiene un mariachi ahorita. Claro. Mariachi muy famoso ahorita, y creo que tiene un grupo de vallenato ahorita, Alejandro. Dirijo pues un saludo a Alejandrito Galea. Y algo muy curioso también, profesor, fue que llevamos la danza Pepe Cotón, que es el acto de casamiento, cariño. Lo llevamos allá y ganó primera vez el estado de Anzoátegui, la Porra del Faro. Para ese entonces los coreógrafos o los profesores que llevaron era la profesora Clara Guevara y la profesora Clara Blanco. La profesora Clara Blanco, creo que usted la conoce muy bien. Sí, claro. Ellos ahí en ese festival y de ahí se promovió, pues. Ahí quedó, ese festival Chamaría se hacía todos los años, pero con mira a ir para el festival Canta Claro. Y yo fui 3 años delegado, profesor, cultural del estado de Anzoátegui, llevando cantantes, llevando declamadores, llevando hasta contrapunteadores, llevé también para allá. Ganamos varios, llevé a Oscar García, me acuerdo de Oscar García en canto en Borrés, en segundo lugar. Nunca ganamos el primer lugar, pero en los 3 primeros. Claro. En contrapunteo, me acuerdo de Oscar, quinto lugar en contrapunteo. Porque era terrible la gente de allá de Apure, los apureños. Y el loco que fuera así, claro. Portuguesa, Portuguesa, eso eran esos equipos, no es cualquier cosa. Y después yo decidí, bueno, retomar mi broma deportiva, porque yo era un dirigente deportivo, un deportivo a la parte de la cultura. 3 años fui de cultural. Trajimos premios para cantar. Bueno, es una fase que muy poca gente desconoce. Yo, por ejemplo, estoy encantado de conocerla, no la conocía. Ve, Hildebrando, vamos a ir a una pequeña pausa, ¿verdad? Pero después vamos a regresar, vamos a continuar la conversación, porque es muy importante que una persona como tú, con 40 y tantos años aquí en Cantaura, pueda dar algunas orientaciones de qué debemos hacer para darle fuerza a la actividad deportiva aquí. Ya regresamos.